Hubo un psicólogo, el cual es conocido como el padre de la escuela del conductismo, que se llamó John B. Watson. Y John B. Watson llegó a decir en alguna ocasión: denme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir a uno al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios o incluso un mendigo o un ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que sean criados los niños y el tipo de mundo en el que ellos vivirán. Estas palabras de Watson fueron palabras pues muy criticadas, porque aparentemente él no consideraba solamente que podía condicionar a un niño para que fuese lo que él quisiese, sino que incluso él creía que podía determinar la dirección que un niño podía tomar dependiendo de la crianza que él le diera. Y yo no sé qué piense usted respecto a esto. No sé si usted piense que a lo mejor la crianza solamente condiciona, o a lo mejor usted piensa que la crianza en realidad sí determina. La Biblia nos habla acerca de la importancia que tiene que nosotros influenciemos a nuestros hijos, y también parece ser que hay pasajes que nos permiten decir que si nosotros somos una muy buena influencia para ellos, es altamente probable, porque hay testimonios también en la Biblia de que no siempre sucede así, pero es altamente probable que los hijos no se van a desviar. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe precisamente a este discípulo suyo llamado Timoteo, que se encontraba en una población llamada Éfeso y que era pastor en esa población, y le hace algunas observaciones y algunas recomendaciones respecto a la manera en la cual debe de conducir la vida de la iglesia. Pero dentro de algunas recomendaciones, él hace también observaciones, porque lo conocía muy bien, respecto a la crianza que él había recibido. Y podemos ver cómo en 2 de Timoteo 3:15-17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos que el apóstol Pablo está dirigiendo a Timoteo, podemos encontrar por lo menos 3 cosas que hoy yo quiero compartirles. La primera de ellas es que los niños persistirán en lo que han aprendido y en lo que han sido persuadidos. Así inicia el pasaje diciendo: persiste tú en lo que has aprendido y en aquello que te persuadiste. Ahora bien, yo quisiera que pensáramos cuál era el contexto en el cual se desarrolló o creció precisamente Timoteo, a quien se le dan estas palabras, para entender cómo es que él pudo seguir en aquellas cosas que se le habían enseñado y persistir en ellas. Nosotros sabemos que Timoteo pertenecía a una familia que estaba compuesta por un padre griego que no era cristiano, y estaba también compuesto por una madre judía que era cristiana y una abuela que también era judía y que también había llegado al cristianismo. Esto nosotros lo sabemos porque en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo número 16, en el versículo número 1 al 3,
se nos habla que Pablo llegó a una población que se llamaba Derbe y a Listra. Y dice ahí, Hechos 16 del 1 al 3, que ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así es que lo primero que podemos decir acerca del contexto familiar de este joven llamado Timoteo es que este joven fue formado en una familia que estaba compuesta por dos diferentes fes, un padre griego y una madre cristiana que además era judía, acompañada también de su abuela. La familia de Eunice vivía en Listra, era una ciudad de la región de Licaonia, en el sur o en la parte central de Asia Menor. Y Listra era una pequeña ciudad de provincias que era apenas relevante, no era muy importante. Y es ahí justamente donde Timoteo se desarrolló y creció. Y algo que debo decir, hermanos, es que aunque no era cristiano su padre, su madre y su abuela eran muy fieles cristianas que le mostraron una fe bastante genuina. En 2 Timoteo capítulo número 1, versículos 3 al 5, también el apóstol Pablo hace referencia a la fe que tenían tanto su madre como su abuela cuando dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero luego dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este hombre entonces se desarrolló en un ambiente en el cual había una gran fidelidad hacia el cristianismo por parte de su madre y por parte de su abuela. Pero yo quisiera aquí plantear una pregunta. ¿Por qué muchos niños no persisten en la fe? ¿Por qué muchos niños no continúan en la iglesia y por qué muchos niños no ajustan su vida a las enseñanzas que le han sido dadas? Esa es una pregunta bastante importante porque seguramente si usted ha pasado algún tiempo en la iglesia, puede darse cuenta que han pasado algunas generaciones por las iglesias y algunas de estas generaciones se han quedado atrás y no han continuado o no han seguido en la fe. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no persisten las personas en la fe? Bueno, yo quiero decirles que algo muy importante y muy significativo tiene que ver la falta de convicción de parte de los padres. Hermanos, yo les dije al principio, hay una gran influencia que nosotros ejercemos sobre los hijos. Y cuando nosotros no somos firmes en nuestra fe, es muy difícil entonces que nuestros hijos lo vayan a hacer. Cuando nosotros tenemos contradicciones que son bastante evidentes y visibles en nuestros hijos, estas contradicciones obviamente son un germen para que nuestros hijos luego no quieran continuar en la fe que nosotros decimos tener. Cuando ellos se dan cuenta de que decimos una cosa, pero hacemos otra, cuando ellos se dan cuenta de que nosotros decimos muchas cosas, pero vivimos otras que son muy diferentes a las cuales nosotros expresamos, entonces lo normal y lo natural es que los hijos, al ver esta contradicción, digan, bueno, entonces lo que dice mi papá o lo que dice mi mamá no va en serio. Lo que ellos dicen y lo que ellos hablan, pues nomás es eso, son puros dichos, pero no es algo que yo deba de considerar
ni debiera de poner en práctica porque ellos no lo ponen en práctica. Hermanos, muchos niños o muchos adolescentes o muchos jóvenes no persisten en la fe porque ven la incongruencia que hay y porque ven la poca convicción que existe en los padres. A veces hay una falta de un buen ejemplo por parte de nuestros padres y esto obviamente incide en las decisiones que nosotros vamos tomando. Pero si bien es cierto, hemos contestado a la pregunta, ¿por qué muchos no persisten? Entonces, ¿cómo nosotros podemos persuadir a nuestros hijos para que nuestros hijos permanezcan en la fe? Hay una revista cristiana en Estados Unidos que se llama LifeWay, la cual hace muchas encuestas respecto a diferentes temas y respecto a diferentes asuntos. Y uno de los temas que abordó precisamente esta revista fue el cómo es que había algunas prácticas que podían ayudar a los hijos para que los hijos persistieran en la fe. Y se encontró que las prácticas más comunes que tenían los padres o las madres que sus hijos persistían en la fe eran 8. Ellos encontraron que aquella persona que enseñaba a sus hijos a leer la Biblia con regularidad era una persona que tenía una alta posibilidad de que sus hijos persistieran en la fe. También decía que si se enseñaba a los hijos a orar, tanto en forma privada como pública, era muy importante esto para que ellos se afirmaran también en la fe. Otro aspecto significativo es que se debía de enseñar a los hijos a servir con regularidad en la iglesia. Y quiero subrayar esto, a servir, no a asistir, a servir con regularidad en la iglesia. Otro de los aspectos que eran muy importantes era el procurar que el hijo escuchara principalmente música cristiana. Saben, a veces nosotros somos los que los inducimos para escuchar otro tipo de música. Y hay una etapa, sobre todo la etapa temprana, en la cual nosotros podemos inducir muy bien a nuestros hijos para lo que ellos van a escuchar. Porque cuando ellos son pequeños, ellos no tienen todavía la destreza o la habilidad, cuando son muy pequeñitos, aunque ya los hemos habilitado desde muy temprano para el uso de algunas tecnologías, pero cuando son muy pequeñitos ellos no pueden descubrir por sí mismos la música que van a escuchar o seleccionar la música que van a tener. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de exponerlos a esta clase de música o a lo mejor exponerlos a otra clase de música. Otro de los aspectos que se decía que era importante o determinante para la crianza de los hijos y para la perseverancia de los hijos en la fe cristiana era que ayudáramos al hijo a que se comprometiera en alguna medida con algún tipo de experiencia misionera. Es decir, que los hijos tuvieran la posibilidad de desarrollar algún trabajo en el cual compartieran el evangelio en algún lugar, no necesariamente saliendo del país, sino yendo a alguna comunidad o algún espacio en el cual las personas pudieran recibir atención y servicio a través de él. Y un aspecto fundamental, obviamente, pues es el cuidar las amistades de nuestros hijos. Por algo dice la Escritura que pues un poco de levadura leuda toda la masa, o por algo dice también la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas con las cuales nosotros nos relacionamos tienen una influencia muy poderosa sobre nosotros y particularmente esto se deja notar más en la etapa de la adolescencia. En la escuela, donde tengo la oportunidad de trabajar, me doy cuenta cómo hay una influencia muy poderosa de parte de algunos compañeros sobre otros compañeros. Y de cómo algunos, a pesar de que son muchachos muy nobles, a pesar de que son muchachos muy bien educados y enseñados correctamente en sus casas, a veces por las amistades que frecuentan se ven inmiscuidos o se ven involucrados en situaciones a veces de mucha gravedad.
Muchachos que no te esperarías que anduvieran haciendo alguna cosa incorrecta, pero el problema es que a lo mejor no la hicieron, pero acompañaron a aquellos que sí lo estaba haciendo. Las amistades, hermanos, son muy importantes. Otra cosa importante que decía esta encuesta es que algo que debía de cuidarse es que no debiéramos nosotros de ser orgullosos cuando nos equivocábamos y debiéramos de estar dispuestos a pedir perdón a nuestros hijos cuando cometíamos algún tipo de error. Y eso también es importante porque le ayuda al hijo a darse cuenta de la sinceridad que hay en nosotros y de la sinceridad que debe de haber en él o de la integridad que debe de haber en él. Segunda cosa, aprenderán a través del ejemplo y de la disciplina. Los niños tienen que aprender a escuchar y a memorizar. Tienen que saber el tiempo en el que se tienen que dormir. Si vieran cómo batallamos nosotros con uno de mis hijos, para no estar poniéndolos de referencia a uno o al otro. Ahí atínele, ¿quién será? ¿Quién será? Batallamos con uno para que se durmiera. Hasta pasiflorina le dimos. Lo poníamos y lo llevábamos a clubs para que hiciera ejercicio y para que se cansara, para que ya llegando cansado lo durmiéramos, merendara y se bañara, ya cansado lo preparamos, le dimos la merienda y se durmiera. Y no se dormía. Bueno, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Ahí estábamos, duro, que dale, para tratar de que se durmiera a una hora adecuada. Algunos niños es importante que hagan su siesta. A veces la falta de crecimiento en nuestros hijos está relacionado con la falta de descanso. Que coman. Es elemental, ¿no? Comer. Y hasta parece que lo debiera de obviar, pero hermanos, como maestro me doy cuenta que muchas veces la mayoría de los muchachos llegan a la escuela sin haber comido. No comen. Eso también importante, no escogían lo que comían. Se lo tenían que comer porque tenían que aprender a comer todas las cosas. Hay una frase muy peculiar de mi mamá que me acuerdo cuando era madre y yo era chico, que no es muy feliz ni muy agradable, pero sí me la decía. Me decía, cállate o te lo meto por lavativa. Nunca entendía lo que era lavativa yo, ya después entendí, dije, caray, eso estuvo muy fuerte. El que no sabe, consúltelo. Pero me tenía que comer lo que me ponían allí. Y los niños tienen que aprender esto, hermanos, tienen que estar aprendidos y disciplinados para la vida. ¿Quién le garantiza a usted que su hijo siempre va a tener la capacidad de decidir o de seleccionar lo que come o lo que no come? ¿Quién le garantiza a usted las condiciones en las cuales él va a tener que enfrentar la vida? Imagínese usted, ¿para qué enfrentarlo a eso hasta después que sepa él aprender a vivir cualquiera que sea su condición y que aprenda a estar contento cuando hay y cuando no hay? Si hay frijolitos, nomás que sin gorgojo, sin piedra, ahí le encargo nomás, hay que sacar la piedra. Lo que haya, pero que aprendan. Hermanos, esta familia fue ejemplar porque no rehusó el trabajar en los modales, en acentuar que no debía de haber mentiras, que debía de respetar la propiedad ajena. Este tipo de cosas nos toca necesariamente a nosotros hacer y criarlos. Y lo último, y con esto quiero cerrar. Hermanos, los niños necesitan la Escritura, necesitan la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 15, 16 y 17 de este pasaje que estamos considerando. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero luego fíjense lo que dice, ¿para qué nos sirven las Sagradas Escrituras? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos,
la disciplina, el orden en la educación de nuestros hijos ayudan para atenuar un poco el problema que tiene el ser humano, y el problema principal que tiene el ser humano es el pecado. Pero el pecado no se corrige ni con la educación, se modera. Se modera. Por eso hay personas que son muy educadas, que son muy correctas moralmente, porque cuidan mucho sus comportamientos frente a los demás, pero en el corazón, si conocieras en realidad quiénes son esas personas, te quedarías sumamente sorprendido. Y en privado, cuando otros no lo ven, hace cosas igual de malas que hace aquel que las hace abiertamente. El problema del ser humano, hermanos, no se corrige solamente con la educación, ¿eh? El problema del ser humano se corrige en el corazón. Y por eso la Escritura es necesaria para la salvación de las personas por medio de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos nosotros remediar el problema de conductas de nuestros hijos solamente con esto que yo les estuve recomendando. Lo que realmente hará que esto cambie es que nuestros hijos reciban a Jesús en su corazón como su Señor y como su Salvador. Y eso, hermano, solamente viene a través de la palabra. Usted lo puede llevar al mejor colegio de Saltillo, puede estar desgastándose, trabajando mucho para pagar esas colegiaturas, pero yo quiero decirle una cosa: no hay garantía de que su hijo vaya por el buen camino si su hijo no se encuentra con Jesús. Si no nos encontramos con el Señor, entonces esto no puede ser posible. Porque la Escritura, hermanos, no solamente es necesaria para la salvación, sino es necesaria para tener una vida perfecta, orientada hacia las buenas obras. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si está preocupado por su hijo, debiera llevarlo a la Escritura, porque ese es el recurso que tenemos para llevarlos a Cristo. La Escritura, según este pasaje, es útil para enseñar. Y lo que tiene que ver con enseñar, o lo que significa enseñar, es capacitar o impartir conocimiento acerca de Cristo. La Escritura nos ayuda para impartir conocimiento acerca de Cristo. La Escritura nos ayuda para redarguir o reprender. Es una palabra que en griego significa condenar a alguien de pecado. Hermanos, no es posible que una persona corrija su pecado si no se le confronta con su pecado. ¿Cómo las personas van a dejar de hacer lo malo si no le dices lo que es malo? Ahora, les decimos lo que es malo no bajo nuestros estándares, sino los estándares de Dios. Y por eso la Escritura es necesaria para revelarles a los demás lo que está mal y cómo ellos deben de ser redarguidos, reprendidos, para abandonar ese mal que ellos están haciendo. La Escritura es útil para corregir, que significa restaurar a un estado vertical. Es decir, la Escritura no solamente nos da enseñanza de Cristo, la Escritura no solamente nos condena o nos hace ver cuál es el pecado, sino que también la Escritura nos ayuda para levantarnos y para enderezarnos. Por eso es importante la Escritura. Y lo último que dice este pasaje es que es útil también para instruir en justicia, es decir, para mostrarnos el propósito y la forma en la cual nosotros debemos de vivir. Hermanos, 3 cosas he dicho que son necesarias para que un niño o una persona pueda realmente perseverar en la fe. La primera que le dije es que los niños
persistirán en lo que han aprendido y en lo que han sido persuadidos. Los niños, segunda cosa, aprenderán a través del ejemplo y de la disciplina. Pero lo último que les dije, y es lo más importante, es que los niños necesitan la Escritura. Necesitan la palabra de Dios. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, hermano, yo debo de decirle que hay una preocupación importante en mí, particularmente con la condición que guarda la iglesia en relación al cuidado que tenemos de los niños. Porque veo que hay una generación que tiene niños que es poco disciplinada en su asistencia a la iglesia. Y ¿sabes qué? A lo mejor tú piensas que no lo necesitas, pero tus niños sí lo necesitan. Y tú también lo necesitas aunque no lo creas. Y ¿sabes qué? Tú estás impidiendo con esa falta de disciplina que tus hijos vengan a Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Nuestros hijos no se pueden venir solos, y yo te aseguro que tus hijos quieren venir a la iglesia, ¿eh? Yo te lo aseguro, ellos quieren venir a la iglesia. Y aprovecha que quieren venir a la iglesia, porque si tú no eres disciplinado, va a llegar el tiempo en el cual ellos no van a querer venir. Y ahí tú vas a estar preocupado porque vas a querer que vengan. Vas a andar asustado por las cosas en las que andan. Vas a andar preocupado por las horas en las cuales ellos andan y los lugares en los cuales ellos andan o frecuentan. Porque en su momento no te preocupaste por criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hermanos, yo entiendo y sé que aquí hay personas que son buenos padres. Yo entiendo y sé que hay personas que están interesadas en el desarrollo y el crecimiento de sus hijos, pero algo que no quise obviar es que porque tenga yo esa idea de que ustedes son muy buenos, dejen ustedes de hacer algunas cosas que tienen que hacer. Porque a lo mejor dirán las madres, pues así me celebró el pastor tundiéndome y diciéndome que tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ya me llenó de tantas responsabilidades y compromisos, yo no sé si voy a dar el ancho y si voy a lograr hacer esto. Hermano, yo quiero decirle, va por buen camino. No se desanime, no se desaliente. Lo que estoy haciendo es reforzar algunas cosas que usted ya está haciendo. Recordarle algunas cosas que necesita ser firme en ellas y continuar en ellas para que entonces nuestros hijos puedan persistir y puedan permanecer en la fe. No me tome este mensaje como que, ay, el pastor siempre me quiere nada más exhibir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, pero también para redarguir. Nos enseña aquellas cosas en las que estamos mal y nos dicen, hay que corregir estas cosas. Corrijamos estas cosas y algunas las tenemos que corregir. Pero aquellas en las que van bien, las celebramos y estamos muy felices y muy contentos de tener madres y también padres, aunque hoy vamos a exaltar solamente a las madres porque es el Día de las Madres. Madres maravillosas y estupendas. Gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Gracias a Dios porque nos han criado, a veces se han equivocado como yo me he equivocado, a veces han sido muy atinadas y la mayoría de las veces creo que han sido bastante atinadas. Y gracias a Dios por su vida y que el Señor les siga fortaleciendo, ayudando, animando para seguir adelante en un tiempo que ser madre es muy difícil porque ahora tienen otras asignaciones o responsabilidades que se les han dado por el tiempo en el que nosotros vivimos. Y sé que es muy difícil para algunas estar a cargo de la crianza de los hijos, pero al mismo tiempo tener que salir a trabajar y hacer muchas cosas. Pero Dios les va a ayudar y Dios les va a bendecir.
Y cuando se sientan débiles, acuérdense que la madre de Timoteo no crió sola, había abuelas. Había abuelas. Y abuelos, quiero decirles, también tenemos responsabilidad en la crianza. Porque algunos se lavan las manos y dicen, es tu hijo y a ver cómo le haces. No, Dios también te ayuda a ti para poder ayudar a las personas, guiar a las personas y ser una bendición también para tus nietos. Entonces no desechemos eso y seamos familia, trabajemos como familia. Hoy tenemos un acto especial antes de orar y de orar por las mamás particularmente. Hoy tenemos un acto especial. Los pocos niños que son constantes en venir están aquí para darles un regalo a las mamás. Entonces quiero que escuchen a los niños en este mensaje. O a sus abuelas también, porque
que traigan rosas para todos. Si quieren traerle hasta 2, pueden traerles. Y ahí estén con sus mamás, no se nos vayan, para poder hacer una oración por ellas. Vamos entonces a hacer esta oración por nuestras mamás. Señor, gracias te damos, Dios nuestro, por el cariño, por el amor, por el afecto que hemos recibido a través de nuestras madres. Gracias, Señor, porque si de alguna manera quisiéramos nosotros conocer el amor tierno que tú tienes por nosotros, quizás la mejor manera en la que podemos nosotros conocerlo es a través de la presencia y del cuidado que nuestras madres nos dan. Gracias, Señor, porque cuando éramos niños y no nos podíamos valer de nosotros mismos, ellas nos cargaron, nos amamantaron, nos cuidaron, nos vistieron, nos cambiaron, nos enseñaron nuestras primeras palabras, nos llevaron a la escuela, nos apoyaron, Señor, en las actividades que hacíamos, nos impulsaron, Señor, para aprender cosas, nos llevaron, Señor, a cursos, ellas mismas, Señor, nos dieron conocimiento. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, porque algunos de nosotros todavía tenemos la bendición de tenerlas. Pero gracias, Señor, por aquellas que aún no están presentes. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por su presencia, por su consideración para con nosotros, por su sacrificio, por su esfuerzo, por su trabajo, Señor. Estamos muy agradecidos. Y Padre, esta gratitud queremos que se traduzca no solamente en esta oración o solamente en esta atención que tenemos para ellas en este día en particular, sino que se traduzca, Señor, en un respeto y honor que les debemos de dar en todo tiempo y en todo momento. Que aún, Señor, cuando seamos mayores, siempre tengamos presente todo lo que ellas nos dieron y la deuda que tenemos para con ellas. Gracias, Señor, por sus vidas. Si algunas, Señor, han avanzado en edad y están fatigadas, están cansadas, algunas luchan con la enfermedad, fortalécelas tú, Señor. Dales lo que ellas necesitan y permite que nosotros como hijos podamos estar cerca de ellas y podamos escucharlas, animarlas, como ellas nos animaron, como ellas nos apoyaron en otro momento y en otro tiempo. Señor, por estos pequeños que con mucha ternura pueden acariciar el rostro de sus madres y pueden besarlas, Señor, haz que esas caricias y esos besos puedan ser, Señor, bendiciones que tú les das del cielo. Fortalécelas, Señor. A quienes somos o tenemos la dicha de acompañarlas como su pareja, como sus esposos, Señor, también permítenos valorar el trabajo y el esfuerzo que ellas hacen y reconocérselos también siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu amor dado a nosotros a través de la vida de nuestras mamás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Felicidades.